Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos. El calor del desierto se sentía como un martillo contra mi cráneo. 3 semanas en este rincón olvidado por Dios en medio de la nada, enseñando a los granjeros cómo desmantelar IEDs y establecer puntos de emboscada. El trabajo era sucio, peligroso y pagaba mejor que cualquier cosa en los Estados Unidos. Hice las paces con eso hace 5 años. Mi nombre es Drew Hill y pasé la mayor parte de una década haciendo el tipo de trabajo que no aparece en los folletos de reclutamiento. Exmarine, dado de baja con deshonor por razones que aún me hacían apretar la mandíbula. Después de eso, derivé hacia el sector privado, el verdadero sector privado, donde los gobiernos contrataban contratistas para hacer lo que no podían sancionar oficialmente. Entrené grupos de milicias, aseguré rutas de suministro a través de territorio hostil y ocasionalmente extraje a personas que se habían metido en situaciones que sus pólizas de seguro no cubrían. Era bueno en eso, más que bueno. Había aprendido a leer a las personas de la forma en que la mayoría lee las señales de tráfico, a anticipar la violencia antes de que estallara y a sobrevivir en lugares donde la supervivencia era más suerte que habilidad para la mayoría. El dinero era excelente, el trabajo constante y me convencí de que no necesitaba nada más. El teléfono satelital, cobrando vida con un crujido, lo cambió todo. El comandante Briggs, un mercenario sudafricano que coordinaba nuestros contratos, me entregó el voluminoso dispositivo con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Lástima. Hill. Llamada personal. Tómala. Me alejé del grupo de aprendices, mis botas levantando polvo rojo. La voz al otro lado era cortante. Profesional. ¿Drew Hill? Soy el detective Marcus Williams, de la policía de Chicago. Llamo por su hermano, Grant. Sentí un vacío en el estómago. Grant, 23 años, estudiando arquitectura en Northwestern. El único miembro de nuestra familia que realmente había logrado algo por sí mismo. Mientras a mí me echaban del cuerpo y vendía mis habilidades al mejor postor, Grant había estado diseñando edificios, saliendo con una chica agradable, planeando un futuro. ¿Qué pasó? Hubo un incidente fuera de un club nocturno hace 3 noches. Su hermano recibió un disparo. Está vivo, pero... El detective hizo una pausa. Está paralizado del cuello para abajo. La bala cortó su médula espinal en la C4. Los médicos dicen que es permanente. El mundo se inclinó. Me encontré sentado en el polvo, con el teléfono presionado tan fuerte contra mi oreja que me dolía. ¿Quién le disparó? Otra pausa. Más larga esta vez. Señor Hill, oficialmente, este caso está cerrado. El tirador alegó defensa propia. Múltiples testigos corroboraron su historia. ___. Mi voz salió plana. Mortalmente tranquila. Grant no lastimaría a nadie. ¿Quién es? No puedo. Detective. Me puse de pie, mi mano libre cerrándose en un puño. No me llamó para decirme que el caso está cerrado. Me llamó por una razón. Así que dígamelo. Una larga exhalación al otro lado. Extraoficialmente, el tirador es Chris Kent. Su padre es Alan Kent. De Kent Industries, con un valor de unos $8.000 millones. El chico estaba borracho, tuvo una discusión con su hermano por una chica, sacó un arma y disparó. Tuvimos testigos que vieron todo hasta que apareció el abogado de Kent padre. De repente, la historia de todos cambió. Defensa propia. Supuestamente su hermano lanzó el primer golpe. Supuestamente buscó algo en su chaqueta. Todo mentiras. ¿Dónde está ahora? Chris Kent. Lo último que escuché, en Mónaco. Viviendo la gran vida en el yate de su padre. El chico no tiene ninguna preocupación en el mundo. La voz del detective Williams se endureció. Mire, llevo 23 años en la fuerza. He visto a mucha gente salirse con la suya con muchas cosas. Pero esto no me deja dormir por la noche. Su hermano era un buen chico. No se merecía esto. No se lo merecía. Probablemente no debería haberlo llamado, pero supuse que tenía derecho a saber lo que realmente sucedió. Lamento lo de su hermano, señor Hill.
La línea se cortó. Me quedé sentado en el polvo durante mucho tiempo, viendo a mis aprendices practicar la limpieza de habitaciones en un edificio medio derrumbado que habíamos estado usando para ejercicios. Se movían torpemente, con entusiasmo, como niños jugando a ser soldados. No tenían idea de cómo se veía la violencia real. Lo que te quitaba. Grant nunca volvería a caminar, nunca diseñaría otro edificio, nunca abrazaría a su novia, nunca tendría la vida por la que había trabajado tan duro. Y la persona responsable estaba celebrando en un yate en Mónaco. Briggs se acercó con cautela. ¿Malas noticias? Emergencia familiar. Necesito irme esta noche. Asintió lentamente. Te quedan 2 semanas en este contrato. Quédate con el dinero. He terminado. Algo en mi voz debió comunicar la finalidad del asunto porque Briggs no discutió. Organizaré el transporte al aeródromo. Hay un avión de carga que se dirige a Madrid mañana por la mañana. Puedes tomar un vuelo comercial desde allí. Pasé las siguientes horas empacando mecánicamente mi equipo, con la mente en otra parte. Llamé al hospital en Chicago y hablé con una enfermera que explicó la condición de Grant en términos clínicos que me dieron ganas de atravesar una pared con el puño. Dependiente del ventilador, probablemente permanente, movimiento limitado en un hombro. La vida que Grant había conocido había terminado. Luego llamé a mi tía Sonia Dorsey, la única familia que nos quedaba después de que nuestros padres murieran en un accidente automovilístico cuando yo tenía 19 años y Grant 12. Ella había criado a Grant mientras yo estaba desplegado y luego cuando me salí del sistema para trabajar como contratista. ¿Drew? Su voz estaba cargada de lágrimas. Gracias a Dios. ¿Te has enterado? Me enteré. ¿Cómo está él? Físicamente estable. ¿Mentalmente? Ella se derrumbó. No habla con nadie. Solo mira al techo. Los médicos dicen que la depresión es común con las lesiones de la médula espinal. Pero Drew, es como si ya se hubiera rendido. Me preguntó ayer si podíamos dejarlo ir. Cerré los ojos. Grant siempre había sido el optimista, el soñador. Escuchar que había pedido morir se sintió como recibir una bala yo mismo. Voy a casa, tía Sonia. Pero primero, tengo algo de lo que debo encargarme. ¿Qué quieres decir? La persona que le hizo esto a Grant. No se va a salir con la suya. Drew, sea lo que sea que estés pensando. Te quiero, tía Sonia. Dile a Grant que lo quiero y dile que aguante un poco más. Esto no ha terminado. Terminé la llamada antes de que ella pudiera discutir. Luego reservé un vuelo de ida de Madrid a Niza, Francia. Desde allí, Mónaco estaba a un corto trayecto en coche. No tenía boleto de regreso porque no tenía idea de a qué regresaría, o si regresaría en absoluto. El viaje en avión de carga a Madrid fueron 18 horas de ruido ensordecedor de motores y turbulencia. No dormí. En cambio, pensé en Grant, en el niño que solía seguirme por nuestro apartamento, haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul, Drew? ¿Cómo saben los pájaros a dónde volar? ¿Me enseñarás a pelear como tú? Le enseñé algunos movimientos básicos de defensa personal antes de desplegarme. Pero Grant nunca había sido un luchador. Resolvía problemas con su mente, con creatividad y conversación. Veía lo bueno en las personas, creía en las segundas oportunidades y la redención. El mundo había recompensado ese optimismo metiéndole una bala en la columna. Yo tenía 11 años cuando papá golpeó a mamá por primera vez. Me interpuse entre ellos y recibí un revés que me partió el labio. Después de eso, aprendí a defenderme. Para cuando tenía 16 años, era más grande que papá, y la violencia cesó. 2 años después, ambos estaban muertos, envueltos alrededor de un poste de teléfono con niveles de alcohol en sangre que lo explicaban todo. Me uní a los marines para escapar, para encontrar un propósito. Por un tiempo, funcionó. Luego, cometí el error de detener a 3 compañeros marines que agredían a una mujer local en Kandahar. Mandé a 2 de ellos al hospital. El tercero presentó cargos y, de alguna manera, yo fui el malo. Baja deshonrosa, sin beneficios, sin futuro. Al sector privado no le importaba mi historial. Les importaba que pudiera disparar con precisión,
pensar tácticamente y no hacer demasiadas preguntas. Durante 5 años, me dije a mí mismo que esto era suficiente. Pero sentado en esa bodega de carga, viendo salir el sol a través de una portilla, me di cuenta de que había estado huyendo de la familia, de la responsabilidad, de todo lo que pudiera lastimarme. Bueno, había terminado de correr. La habitación del hospital olía a antiséptico y desesperación. Había volado directamente de Niza a Chicago, un viaje de 20 horas que me dejó exhausto, pero alerta. Mi tía Sonia estaba sentada junto a la cama de Grant, sosteniendo su mano, aunque él no podía sentirlo. Grant parecía más pequeño de lo que recordaba. El tubo de respiración en su garganta siseaba rítmicamente. Sus ojos estaban abiertos, mirando las baldosas del techo, pero no había nada detrás de ellos. Ni luz, ni esperanza. Grant. Acerqué una silla. Soy Drew. Sus ojos se movieron hacia mí, el reconocimiento parpadeando. No podía hablar con el ventilador, pero una enfermera había configurado una computadora con software de seguimiento ocular. Las letras aparecieron en la pantalla a medida que los ojos de Grant se movían. Lentamente, se formó un mensaje. Debería haberte escuchado. Debería haber aprendido a pelear. Esto no es culpa tuya, dije con firmeza. ¿Me oyes? Esto es culpa del pedazo de guión bajo que apretó el gatillo. Y voy a hacer que pague por ello. No. No vale la pena. Tú vales la pena, Grant. Vales todo. La tía Sonia me apretó el hombro. Drew, ¿podemos hablar afuera? En el pasillo, se giró para mirarme. Sus ojos rojos de llorar. Sonia tenía unos 50 años, una maestra de escuela que nunca había pedido convertirse en madre de 2 niños dañados, pero que lo había hecho de todos modos con gracia y fortaleza. Lo que sea que estés planeando, no lo hagas. No puedo perderlos a ambos. No lo harás. Pero no puedo dejar pasar esto, tía Sonia. La vida de Grant está destruida porque un niño rico se emborrachó y decidió que una vida humana no significaba nada, y compró su salida de las consecuencias. ¿Qué mensaje envía eso? ¿Que si eres lo suficientemente rico, puedes hacer cualquier cosa? ¿Y qué? ¿Vas a matarlo? ¿Tirar tu vida por la borda por venganza? Voy a asegurarme de que se haga justicia. De una forma u otra. Ella estudió mi rostro durante un largo momento. Te pareces a tu padre cuando pones esa expresión. Esa ira obstinada y justa. Me asustaba entonces y me asusta ahora. No soy mi padre. No, no lo eres. Eres mejor de lo que él nunca fue. Pero Drew, este camino del que estás hablando. No hay vuelta atrás. Tampoco hay vuelta atrás de lo que le pasó a Grant. Pasé 3 días en Chicago reuniendo información. El detective Marcus Williams se reunió conmigo en una cafetería en el lado sur, mirando por encima del hombro como si estuviéramos realizando un trato de drogas. No debería estar hablando contigo, dijo, deslizando una carpeta manila sobre la mesa. Pero ver a tu hermano en esa habitación de hospital. Cristo, el chico tiene 23 años. Dentro de la carpeta había informes policiales, declaraciones de testigos, fotografías. El club nocturno se llamaba Meridian, un lugar de alta gama en River North donde las botellas de vodka costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Grant había estado allí con su novia, Heather Wyatt, celebrando su cumpleaños. Según las declaraciones originales de los testigos, antes de que se retractaran, Chris Kent se había acercado a Heather en el bar, coqueteando agresivamente a pesar de que ella repetía que tenía novio. Grant había intervenido cortésmente, pidiéndole a Kent que los dejara en paz. Kent había intentado golpear a Grant y falló. Grant se había alejado, pero Kent los siguió afuera, gritó algo sobre que nadie me falta el respeto, luego sacó una pistola de su chaqueta y disparó 2 veces. Una bala golpeó a Grant en el pecho, la segunda en el cuello. Las fotos mostraban a Grant en el suelo, con sangre acumulándose a su alrededor, sus ojos muy abiertos por el shock. Heather gritando, sus manos cubiertas de su sangre. Y Chris Kent, parado allí con el arma todavía en la mano, con una expresión confusa en su rostro como si no pudiera creer lo que había hecho. ¿Qué pasó con el arma?, pregunté. Incautada como evidencia,
Luego desapareció misteriosamente del depósito de pruebas junto con las grabaciones de seguridad de las cámaras exteriores del club. ¿Cuánto pagó Ken padre para hacer desaparecer esto? El detective Williams se encogió de hombros. El rumor es de 2 millones repartidos entre testigos, el encargado de pruebas, tal vez incluso alguien más arriba en la cadena. No puedo probar nada de eso, por lo que negaré que esta conversación haya sucedido. Háblame de Chris Kent. 26 años, hijo único. Creció con todas las ventajas que el dinero podía comprar y no aprendió nada excepto que es intocable. Este no es su primer incidente. Cuando tenía 19 años, dejó a un estudiante universitario en coma fuera de un bar en Miami. Papi hizo que eso también desapareciera. A los 22, fue arrestado por posesión con intención de distribuir. Cargos retirados. El año pasado, hubo acusaciones de agresión sexual por parte de una mujer en una gala benéfica. Ella se retractó al día siguiente después de recibir lo que estoy seguro fue un acuerdo muy generoso. Apreté la mandíbula. Así que, ha estado preparándose para esto durante años. Y cada vez que se sale con la suya, se vuelve más audaz. El chico es un psicópata con recursos ilimitados y sin conciencia, lo que lo hace peligroso. No tan peligroso como yo. El detective Williams me miró con dureza. Señor Hill, entiendo lo que siente, pero si hace algo estúpido, terminará en prisión o muerto, y su hermano seguirá paralizado. ¿Es eso lo que quiere? Lo que quiero es justicia. Dado que el sistema no puede proporcionarla, me encargaré yo mismo. No puedo aprobar eso. No tiene que hacerlo. Pero tampoco tenía que darme esa carpeta, ¿verdad? Se puso de pie, dejando la carpeta sobre la mesa. Nunca te vi. Nunca hablamos. Y si te atrapan, testificaré en tu contra en la corte. ¿Estamos claros? Cristalinos. Mientras se alejaba, abrí la carpeta de nuevo, estudiando la fotografía de Chris Kent. Tenía el tipo de cara de alguien a quien le han dado todo en bandeja, guapo de una manera genérica, corte de pelo caro, sonrisa engreída. La expresión de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Eso estaba a punto de cambiar. Me reuní con Heather Wyatt en un parque cerca del campus de Northwestern. Era una mujer pequeña con cabello largo y oscuro y ojos que parecían atormentados. Cuando me vio, empezó a llorar. Lo siento mucho, sollozó. Le dije a la policía la verdad al principio. Juré que testificaría, pero luego los abogados de Kent vinieron a mi apartamento y dijeron que si testificaba, me destruirían, desenterrarían todo sobre mi pasado, arrastrarían a mi familia por el barro. También me ofrecieron dinero. $50,000 para cambiar mi declaración. ¿Lo tomaste? Sacudió la cabeza violentamente. No, pero cambié mi declaración de todos modos porque tenía miedo. Y ahora Grant está. No pudo terminar. Puse una mano en su hombro. Oye, mírame. Esto no es culpa tuya. Te manipularon, te amenazaron. Eso es lo que hacen. Debería haber sido más valiente. Grant fue valiente. Se enfrentó a ese monstruo y esto es lo que pasó. ¿Y yo? Yo lo abandoné. Aún puedes ayudar. Cuéntame todo lo que recuerdes sobre esa noche. Cada detalle lo hizo. Como Kent parecía estar drogado con algo. Sus ojos dilatados, manos temblorosas. Como se puso agresivo cuando Grant intervino. Gritando sobre ser el hijo de Alan Kent. Sobre cómo podía hacer lo que quisiera. Cómo sacó el arma tan casualmente como si fuera la cosa más natural del mundo. Después de dispararle a Grant, simplemente se quedó allí, dijo Heather, mirando a la nada. Y luego sonrió. Realmente sonrió como si todo fuera una broma. Fue entonces cuando supe que Grant tenía razón. Chris Kent no es humano. Es otra cosa. Para cuando salí de Chicago, tenía un cuadro completo. Chris Kent era todo lo que despreciaba, con derechos, violento, cruel, protegido por la riqueza y el privilegio. Había lastimado a personas toda su vida y no enfrentó consecuencias. Había disparado a mi hermano, destruido su futuro y volado a Mónaco para ir de fiesta. El vuelo a Niza me dio 18 horas para planificar.
No iba a entrar en esto a ciegas. Había pasado años operando en territorio hostil, aprendiendo a mezclarme, a reunir inteligencia, a identificar debilidades. Mónaco era solo otra operación y Chris Kent era solo otro objetivo. Pero este era personal. Mónaco brillaba bajo el sol Mediterráneo como una joya. Todo yates blancos y autos caros y personas que nunca habían trabajado un día en sus vidas. Alquilé un apartamento modesto en Beausoleil, justo al otro lado de la frontera en Francia, donde las cosas eran más baratas y las preguntas eran menos. La primera semana no hice ningún movimiento. Observé, aprendí la distribución, identifiqué patrones. Mónaco era pequeño, menos de 1 milla cuadrada, lo que significaba que todos conocían a todos. Los ricos flotaban en una burbuja aislada de lujo, mientras que personas como yo, los trabajadores y los observadores, permanecíamos invisibles. Encontré a Chris Kent fácilmente. El yate de su padre, una monstruosidad de 200 pies llamada Manifest Destiny, estaba amarrado en Port Hercules. Kent pasaba sus días descansando en la cubierta con un elenco rotativo de modelos y parásitos, esnifando cocaína de mesas de vidrio, bebiendo champán, viviendo la vida que mi hermano nunca tendría. Observándolo con binoculares desde un café al otro lado del puerto, sentí que mi ira se cristalizaba en algo frío y enfocado. Esto ya no se trataba de enojo. Se trataba de precisión. Necesitaba acercarme a Kent, entender sus rutinas, encontrar sus vulnerabilidades. Eso significaba infiltrarse en su mundo, lo que significaba convertirme en alguien que él quisiera tener cerca. La respuesta provino de una fuente inesperada. En un bar en Mónaco Ville, escuché a 2 turistas estadounidenses quejándose de perder dinero en el casino de Montecarlo. Uno de ellos mencionó que a los niños ricos como Chris Kent les encantaban los juegos de póker privados. Apuestas altas, solo por invitación. Había aprendido a jugar en los marines, refinado mis habilidades durante largos despliegues. Más importante aún, había aprendido a leer a las personas, cuando estaban fanfarroneando, cuando tenían miedo, cuando pensaban que tenían la ventaja. Todo se trataba de psicología, reconocimiento de patrones, controlar la narrativa. Pasé los siguientes días creando una leyenda, una identidad falsa como Drew Marshall, un empresario tecnológico de Silicon Valley que había vendido su empresa y estaba quemando dinero en Europa. Alquilé un auto caro, compré ropa de diseñador y comencé a aparecer en los lugares correctos, jugando póker en las salas privadas del casino de Montecarlo. Jugué de forma conservadora al principio, retirándome a menudo, construyendo una reputación como un jugador cauteloso con bolsillos profundos. Luego, gradualmente, comencé a ganar. No demasiado, no quería asustar a nadie, pero lo suficiente para hacerme notar. Pasaron 2 semanas antes de recibir la invitación que había estado esperando. Una mujer llamada Cecilia Peterson, una de las modelos del yate de Kent, se me acercó en el casino. Era hermosa de la manera en que las mujeres de Mónaco eran hermosas, costosa, mantenida, vacía. Eres Drew Marshall, ¿verdad? El chico de la tecnología. Ese soy yo. Unos amigos míos están organizando un juego privado mañana por la noche. Muy exclusivo, apuestas muy altas. ¿Interesado? ¿De qué tan alto estamos hablando? La entrada es de 50.000 euros. Sin límite. Holden. Fingí considerar. ¿Quién juega? Ella recitó nombres que no reconocí, luego agregó, y Chris Kent. ¿Lo conoces? Kent Industries, ¿verdad? He oído hablar de su padre. A Chris le encanta el póker. Aunque te advierto, no es un buen perdedor. Sonreí. Yo tampoco. El juego se llevó a cabo en una suite en el ático con vista al puerto. El tipo de lugar donde los muebles costaban más que los autos de la mayoría de la gente. 6 jugadores, yo, Chris Kent, 2 chicos europeos con fondos fiduciarios llamados Enrique Padilla y Felipe McKnight, el hijo de un oligarca ruso llamado Zachary Bradshaw, y un hombre mayor presentado como Harvey McDonald, un capitalista de riesgo de Londres. Kent era exactamente como esperaba, engreído, ruidoso, esnifando cocaína entre manos y bajándola con whisky. Jugaba agresivamente, intimidando a los que tenían menos fichas, hablando constantemente. Eres el chico de Silicon Valley, ¿verdad?, dijo, estudiándome al otro lado de la mesa. ¿Qué vendiste? ¿Alguna aplicación? Plataforma logística impulsada por IA.
Cosas aburridas, pero dio dinero. Todo da dinero si eres lo suficientemente inteligente. Sonrió. O si papi te escribe un cheque lo suficientemente grande. Los otros jugadores se rieron obedientemente. Mantuve mi coartada, sonriendo cortésmente, jugando mis manos con cuidado. Perdí las primeras rondas intencionalmente, luego comencé a ganar. Botes pequeños al principio, luego más grandes. Para la medianoche, había ganado 90.000 euros. Kent había perdido aproximadamente lo mismo, y su estado de ánimo había pasado de jovial a oscuro. Tienes una racha bastante buena esta noche, Marshall dijo, con los ojos entrecerrados. Solo suerte, supongo. Suerte. Esnifó más cocaína. No creo en la suerte. Creo en crear tus propias oportunidades. En la siguiente mano, me repartieron un par de ases. Kent subió agresivamente antes del flap. Pagué. El flap salió as, rey, 7, de diferentes palos. Tenía el trío mayor. Kent apostó fuerte. Subí. Él resubió. El bote estaba ahora cerca de los 200.000 euros. Podía ver el cálculo en sus ojos. Tenía algo bueno. Probablemente un par de reyes, tal vez as rey. Pensaba que iba ganando. Fui al inn, aposté todo. La habitación se quedó en silencio. Kent me miró fijamente. Tratando de leerme. Mantuve mi expresión neutral, respiración constante. Estás fanfarroneando, dijo finalmente. Hay una forma de averiguarlo. Pagó, mostró sus cartas. Par de reyes. También había ligado un trío en el flap, pero el mío era más alto. Cuando salió el river y arrastré el bote hacia mí, la cara de Kent se puso morada. Guión bajo. Tiró sus cartas. Esto es una guión bajo. Tranquilo, Chris, dijo Harvey McDonald. Es solo un juego. ¿Solo un juego? He perdido 300 de los grandes. Entonces tal vez deberías dejar de jugar, dije con calma. Los ojos de Kent se clavaron en los míos. Por un momento, pensé que podría sacar un arma tal como lo había hecho con Grant. Pero estábamos en una habitación llena de testigos e incluso Chris Kent tenía algo de sentido de autopreservación. ¿Quieres ir de nuevo?, desafió. ¿Doble o nada? ¿Mano a mano? Esto era todo. La apertura por la que había estado trabajando. Seguro, dije. Pero hagámoslo interesante. 1 millón. El ganador se lo lleva todo. La habitación estalló. Incluso los otros jugadores pensaron que estaba loco. Pero los ojos de Ken brillaron. Le encantaba el desafío, la oportunidad de humillar a alguien, de demostrar su dominio. Acepto. Pero no tengo tanto efectivo aquí. Yo tampoco mentí. Jugaremos a crédito. Sistema de honor. Él se rió. Sistema de honor. Me caes bien, Marshall. Tienes agallas. Lo que sucedió a continuación fue el póker más intenso que jamás había jugado. Fuimos de un lado a otro durante 3 horas, el liderazgo cambiando de manos varias veces. Kent era bueno, mejor de lo que esperaba, pero también era impulsivo, emocional, químicamente comprometido. Finalmente, a las 4 de la mañana, lo tuve. Rey y reina del mismo palo. La mesa trajo reina 10-6, luego un 3, luego otra reina. Tenía trío de reinas. Kent había estado apostando agresivamente y cuando empujé todo adentro, Alin no pudo retirarse. Mostró un par de 10. Full house, 10 sobre reinas. Mostré mis cartas. Full house. Reinas sobre 10. La habitación explotó. Kent se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No. De ninguna __ manera. Hiciste trampa. Me puse de pie lentamente, mirándolo a los ojos. Usamos tus cartas. Tu croupier. Todos aquí vieron cada mano. No me importa. Nadie me gana así. Harvey McDonald se interpuso entre nosotros. Chris, perdiste. Acéptalo.
¿Qué te guión bajo? Kent agarró una botella y la estrelló contra la mesa. ¡Salgan todos! ¡Lárguense a la guión bajo! Apareció seguridad, hombres discretos con trajes, y comenzaron a acompañar a todos hacia la puerta. Al salir, Kent me agarró del brazo. ¿Crees que eres listo? ¿Crees que puedes avergonzarme y irte caminando? Miré su mano en mi brazo, luego a su cara. Me debes 1 millón. ¿Cuándo puedo esperar el pago? Me empujó. Tendrás tu dinero. Pero esto no ha terminado, Marshall. Nadie deja en ridículo a Chris Kent. Entonces tal vez deberías dejar de hacerlo tan fácil. Salí antes de que pudiera responder, con el corazón martillando. Había captado su atención. Ahora venía la parte difícil. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre en mi apartamento. Dentro había un cheque de caja por 1 millón de euros y una nota escrita a mano. Marshall, estaba borracho y drogado anoche. Mis disculpas, pero no me gusta dejar las cosas sin terminar. Hay una fiesta en mi yate mañana por la noche. Ven, hablaremos de negocios. Tal vez eres alguien a quien debería conocer. Ceca. Lo había logrado. Estaba dentro. La fiesta en el yate fue todo lo que esperaba. Exceso y vacío. Gente hermosa haciendo cosas hermosas mientras eran profundamente feos por dentro. Llevé mi personaje de Silicon Valley como armadura, socializando con los amigos de Kent, riendo de sus chistes, fingiendo que pertenecía. Kent me llevó aparte alrededor de la medianoche, lejos de la multitud. Así que, aquí está la cosa, Marshall. He estado pensando en tu plataforma logística. Quiero entrar en tu próxima empresa. Realmente no estoy trabajando en nada en este momento. Guión bajo. Tipos como tú no se retiran. Estás buscando el próximo gran golpe. Se inclinó, su aliento apestando a alcohol. Tengo capital, más del que puedes imaginar. Y tengo conexiones. Juntos, podríamos construir algo masivo. Esto era todo. Mi camino hacia su círculo íntimo, su confianza. ¿Qué tenías exactamente en mente? Durante la siguiente hora, Kent expuso una visión que era parte genio, parte locura. Quería construir un intercambio de criptomonedas offshore, completamente no regulado, atendiendo a personas de alto patrimonio neto que querían evitar impuestos y la supervisión del gobierno. Esencialmente, un refugio para el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el crimen financiero. Es brillante, dije, incluso mientras se me revolvía el estómago, pero también increíblemente ilegal. Sonrió. Solo si te atrapan. Y créeme, con los recursos de mi padre y tu experiencia técnica, no nos atraparán. Necesito ver tu infraestructura. Conocer a tu equipo. ¿Hecho? La empresa de mi padre tiene oficinas en Ginebra. Volaremos mañana. Te mostraré todo. Al salir del yate esa noche, sentí que las piezas encajaban en su lugar. Kent no era solo un niño rico asesino. Estaba activamente involucrado en una empresa criminal, usando la compañía de su padre como fachada. Si pudiera exponer eso, si pudiera derribar no solo a Chris, sino a todo el imperio Kent. Pero primero, necesitaba pruebas. Evidencia real y procesable. El vuelo a Ginebra fue en un jet privado, solo Kent y yo y un piloto. Pasó la mayor parte del tiempo esnifando cocaína y hablando sobre su visión para el intercambio de criptomonedas, como nos haría a ambos multimillonarios. Mi padre piensa que soy un idiota, dijo en un momento, bajando la guardia. Piensa que solo estoy desperdiciando su dinero, avergonzando el nombre de la familia. Pero voy a demostrarle que está equivocado. Voy a construir algo más grande que cualquier cosa que él haya hecho jamás. ¿Qué pasa con tus problemas legales en los Estados Unidos?, pregunté con cuidado. Escuché algo sobre un incidente en Chicago. Su expresión se oscureció. Un perdedor trató de hacerse el duro conmigo por una chica. Me defendí. Fin de la historia. La policía no lo vio de esa manera, sin embargo. La policía ve lo que mi padre les dice que vean. Esa es la belleza del poder real, Marshall. No se trata de tener razón. Se trata de ser intocable. Quería matarlo allí mismo.
A 30.000 pies de altura, sin testigos excepto el piloto. Podría romperle el cuello, tirarlo por la salida de emergencia, alegar que se había drogado y lo había hecho él mismo. Pero eso no sería justicia. Eso sería asesinato. Y no ayudaría a Grant. No expondría la podredumbre en el corazón del Imperio Kent. No evitaría que Chris fuera reemplazado por el siguiente psicópata con una red de seguridad de $1.000 millones. En Ginebra, Kent me mostró la oficina, en realidad una empresa fachada llamada Alpine Financial Services, atendida por empleados de apariencia legítima que no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo en las habitaciones traseras. Allí, Kent me presentó a sus verdaderos socios, Lonnie Lutz, un exgerente de fondos de cobertura con un problema de juego, Charlie Elazi, un experto en seguridad cibernética que había sido despedido de 3 firmas importantes por violaciones éticas, y Brendan Zimmerman, un abogado que se especializaba en cuentas offshore y protección de activos. Caballeros, este es Drew Marshall. Él nos va a ayudar a construir la infraestructura técnica para nuestra pequeña empresa. Durante la semana siguiente, me integré en su operación, haciendo preguntas, tomando notas, copiando archivos cuando nadie miraba. Lo que descubrí fue peor de lo que había imaginado. Kent no solo estaba planeando un intercambio de criptomonedas. Ya estaba ejecutando uno. Una versión beta que estaba siendo utilizada por traficantes de armas, traficantes de personas y carteles de la droga para mover dinero. La operación estaba generando millones en tarifas. Todo completamente fuera de los libros. Y Alan Kent, el padre de Chris, no solo estaba al tanto, lo estaba financiando. Encontré correos electrónicos entre padre e hijo discutiendo la empresa, con Alan brindando asesoramiento estratégico y utilizando a los abogados de Kent Industries para crear empresas fantasma y estructuras offshore. El multimillonario filántropo, el hombre que donaba hospitales infantiles y fondos educativos, estaba ayudando activamente a su hijo a facilitar algunos de los peores crímenes imaginables. Copié todo en una unidad encriptada e hice planes para llevárselo a las autoridades. Pero eso no sería suficiente. Incluso con evidencia, los Kent habían comprado su salida de problemas antes. Necesitaba algo más personal, algo que los destruyera más allá de la redención. La respuesta provino de una fuente inesperada. Una noche, después de que todos los demás se hubieran ido, encontré a Brendan Zimmerman bebiendo solo en la oficina. Estaba claramente preocupado por algo. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la vista sorprendido. ¿Marshall? Sí, estoy bien. Solo pensando en vaciló, luego, aflojado por el whisky, comenzó a hablar. Me hice abogado para ayudar a la gente, ¿sabes? Para hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora mírame. Ayudando a monstruos a mover dinero manchado de sangre. No es lo que imaginé. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque pagan mejor que los buenos. Porque tengo deudas y una familia, y soy demasiado viejo para empezar de nuevo. Se sirvió otro trago. Y porque soy un cobarde. Me senté frente a él. ¿Y si pudieras arreglarlo? ¿Hacer las cosas bien? ¿Cómo? Diciendo la verdad, siendo valiente por una vez, se rió amargamente. No entiendes de lo que son capaces estas personas. Chris Kent le disparó a un hombre en Chicago por nada. Simplemente le disparó. Lo paralizó de por vida. Y se jacta de ello. Dice que prueba que es intocable. Mi sangre se lo. ¿Te contó sobre Chicago? Se lo cuenta a todos los que escuchan como si fuera una insignia de honor. El chico es un __ psicópata, Marshall. Y su padre es peor porque al menos Chris está loco. Alan sabe exactamente lo que está haciendo. Está permitiendo a un monstruo porque es rentable. Tomé una decisión en ese momento. Zimmerman era débil, pero no era malvado. Podía ser salvado. No soy quien crees que soy, dije en voz baja. Mi verdadero nombre es Drew Hill. El hombre al que Chris Kent disparó en Chicago era mi hermano, y estoy aquí para asegurarme de que pague por ello. Los ojos de Zimmerman se abrieron de par en par. Por un largo momento, no habló. Luego dijo, dime qué necesitas. El plan se armó durante las siguientes 72 horas. Zimmerman proporcionó información privilegiada, cuentas bancarias, listas de clientes,
comunicaciones entre los Kent y sus clientes criminales. Lo compilé todo, construí un caso que destruiría tanto a Kent Industries como al intercambio clandestino. Pero quería más que consecuencias legales. Quería que Chris Kent sintiera lo que Grant sintió, la impotencia, el miedo, el saber que su vida había terminado. La oportunidad llegó en otra fiesta en el yate. Esta más grande que la última. Chris invitó a la élite de Mónaco, políticos, celebridades, criminales escondidos detrás de fachadas legítimas. Estaba en su elemento, jugando al anfitrión generoso, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de colapsar. Lo había preparado todo con anticipación. Zimmerman me había ayudado a plantar evidencia que vinculaba el intercambio de criptomonedas directamente con 3 crímenes específicos, un trato de armas que había resultado en una masacre en Siria, una red de tráfico de personas que operaba fuera de Europa del Este y un envío de drogas que había matado a 40 personas con heroína mezclada con fentanilo. También había avisado a la Interpol, proporcionándoles todo lo que necesitaban para redadas simultáneas en la oficina de Ginebra, la sede de Kent Industries y la casa de Alan Kent en Connecticut. Pero la pieza final, la pieza más importante, era personal. Encontré a Chris en la cubierta superior del yate, borracho y drogado como de costumbre, rodeado de sus parásitos. Traje a alguien conmigo, el detective Marcus Williams, que había tomado tiempo de vacaciones y volado a Mónaco extraoficialmente. Kent, grité. Tenemos que hablar. Se giró, entrecerrando los ojos hacia mí. ¿Marshall? ¿Qué pasa con esa cara seria? Tómate un trago. Relájate. No lo creo. Verás, no he sido honesto contigo. Mi nombre no es Drew Marshall. Es Drew Hill. El nombre no se registró al principio. Luego sus ojos se abrieron. ¿Hill? ¿Como Grant Hill? ¿El hombre al que disparaste en Chicago? ¿El hombre al que paralizaste? ¿El hombre cuya vida destruiste porque eres un niño mimado y violento que nunca ha enfrentado consecuencias por nada? La fiesta se había quedado en silencio. Todos estaban mirando. La mano de Chris se movió hacia su chaqueta. Iba por un arma como en Chicago, pero fui más rápido. Agarré su muñeca, la torcí detrás de su espalda y lo forcé a arrodillarse en la cubierta. Esto es lo que va a pasar, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. En unos 30 segundos, la Interpol va a allanar este yate. Te van a arrestar a ti, a tu padre y a todos los involucrados en tu intercambio de criptomonedas. Vas a ser acusado de lavado de dinero, conspiración y complicidad en asesinato. La compañía de tu padre va a colapsar. Tu fortuna se va a evaporar, pagando honorarios legales y a las familias de las víctimas. No puedes. Chris luchó. Mi padre lo hará. Tu padre está siendo arrestado ahora mismo en Connecticut. Me aseguré de ello. Todo lo que has construido, todo lo que pensabas que te hacía intocable, se ha ido. Las sirenas resonaron a través del puerto. El yate estaba rodeado por barcos de policía. El detective Williams dio un paso adelante, placa fuera. Chris Kent, estás bajo arresto por disparar a Grant Hill. También estoy aquí para testificar sobre cómo tu padre sobornó a testigos y destruyó evidencia. Mientras la policía abordaba el yate, Chris comenzó a gritar, amenazar, suplicar. Fue patético. La máscara de confianza se había hecho añicos, revelando a la criatura asustada y débil que había debajo. Pero yo no había terminado. Me incliné cerca, mi voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera escuchar. Mi hermano nunca volverá a caminar por tu culpa. Así que aquí está mi promesa, voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida en un lugar donde tu dinero no signifique nada, donde tu nombre no signifique nada, donde seas solo otro criminal pagando por sus crímenes. Y cada día que te despiertes en una celda, quiero que recuerdes que te hiciste esto a ti mismo. No eres intocable. Nunca lo fuiste. Mientras se lo llevaban a rastras, sentí algo que no había sentido en años. No satisfacción, exactamente. No felicidad, pero una sensación de que, por una vez, la balanza se había equilibrado. Se había hecho justicia. Las consecuencias fueron espectaculares. Alan Kent fue arrestado en su finca junto con 23 empleados de Kent Industries involucrados en la conspiración. El precio de las acciones de la compañía colapsó.
Las víctimas de los crímenes facilitados por el intercambio de criptomonedas presentaron demandas que atarían la fortuna de los Kent durante décadas. Chris Kent fue extraditado a Chicago, donde enfrentó no solo un cargo de tiroteo, sino conspiración para cometer lavado de dinero y múltiples otros delitos federales. Sin el dinero de su padre para comprar su salida, los activos de Alan fueron congelados en espera de investigación. A Chris se le asignó un defensor público. Fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 35 años en una prisión federal. Brendan Zimmerman se convirtió en testigo del Estado y entró en protección de testigos. Los otros, Lutz, Laci, obtuvieron sus propias sentencias ligeramente reducidas por cooperación. Volé de regreso a Chicago, esperando enfrentar cargos propios. Pero el detective Williams había sido minucioso. Mi papel había sido el de un informante encubierto, reuniendo evidencia con gran riesgo personal. Las autoridades optaron por verme como un héroe en lugar de un justiciero. La verdad era más complicada, y ambos lo sabíamos. Pero a veces la justicia requiere doblar las reglas. Me senté junto a la cama de hospital de Grant, sosteniendo su mano. Había estado siguiendo las noticias, viendo cómo el imperio de los Kent se desmoronaba en tiempo real. Su software de seguimiento ocular deletreó un mensaje. Gracias. No tienes que agradecerme. Eres mi hermano. Quería morir. Pensé que no me quedaba nada. Me diste una razón para seguir adelante. ¿Y cuál es esa? Ver a ese bastardo ir a prisión. Ambos sonreímos. No era mucho, pero era algo. Los médicos habían iniciado a Grant en un programa de tratamiento experimental, terapia con células madre que podría restaurar alguna función. Era una posibilidad remota, y había liquidado casi todo lo que tenía para pagarlo, pero Grant merecía cada oportunidad. Heather Wyatt lo visitaba a menudo. Y aunque la relación había cambiado, todavía había amor allí, diferente al de antes, pero real. La tía Sonia me abrazó durante mucho tiempo cuando le conté todo. Todavía no estoy segura de que lo que hiciste fuera correcto, dijo. Pero me alegro de que hayas vuelto a casa. Yo también. No volví al trabajo por contrato. En cambio, comencé a impartir clases de defensa personal en un centro comunitario en el lado sur, ayudando a las personas a protegerse, dándoles herramientas que mi hermano nunca tuvo. No pagaba mucho, pero se sentía honesto. A veces pensaba en Chris Kent en su celda, probablemente todavía creyendo que de alguna manera, de alguna forma, saldría temprano, compraría su regreso a la libertad. Pero el sistema penitenciario federal no funciona así. E incluso si saliera eventualmente, sería un delincuente convicto, un paria, despojado de todo lo que lo había hecho sentir superior. El mensaje de Grant en la pantalla me trajo de vuelta al presente. ¿Qué harás ahora? No lo sé, admití. Lo averiguaré sobre la marcha, supongo. ¿Suena a ti? Sí, así es. Me quedé con Grant hasta que terminaron las horas de visita, hablando de arquitectura y diseño, sobre los edificios que todavía quería crear, incluso si no podía dibujarlos él mismo. Había comenzado a trabajar con un estudiante graduado que podía traducir sus movimientos oculares en dibujos CAD. Su primer diseño fue para un centro comunitario accesible, un lugar donde las personas con discapacidades pudieran reunirse, conectarse, sanar. Era hermoso. Al salir del hospital, con el viento invernal de Chicago cortando a través de mi chaqueta, pensé en la justicia y la venganza, sobre la línea entre ellas. Había cruzado esa línea, probablemente varias veces. Pero también había derribado a criminales que habrían lastimado a muchos otros. El intercambio de criptomonedas por sí solo había sido responsable de un sufrimiento inconmensurable. ¿Valió la pena? ¿El riesgo, las mentiras, la violencia que había estado preparado para cometer? Miré hacia el hospital donde mi hermano estaba vivo contra todo pronóstico, luchando por reclamar cualquier vida que pudiera construir. Sí, valió la pena. Caminé hacia la estación del tren elevado, anónimo entre la multitud. Solo otra persona yendo a casa después de un largo día. Nadie sabía lo que había hecho, quién había sido, y eso estaba bien. Chris Kent había pasado su vida tratando de ser notado, de ser temido, de ser importante. Había cumplido su deseo. Era notorio ahora. Yo solo quería ser Drew Hill de nuevo. Un hermano,
un maestro, una persona tratando de hacerlo mejor. El tren entró en la estación y subí a bordo, dirigiéndome hacia lo que viniera después. Detrás de mí, el pasado estaba resuelto. Por delante, el futuro era incierto. Pero por primera vez en años, estaba bien con eso. Las puertas se cerraron y el tren avanzó hacia la noche. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.